Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Es Moda. Está claro que saben en qué emisora nos encontramos, pero por si acaso, que está aquí, esta voz entre las tinieblas radiofónicas, les recuerda que nos encontramos en Es Radio. Aprovechamos para aquellos que nos escucharon por la mañana a los santos, el santoral del día de hoy, Santa Marina, yo tengo alguna amiga que se llama Marina, por supuesto también a Paula también, a Ciriaco y a Calógero, efectivamente ese es el nombre con... No es guanche, es obvio que no es guanche. Bien, pues hoy es 18 jueves de junio y iniciamos este día de hoy con muchas cosas interesantísimas. Por supuesto, hoy jueves tendremos a nuestro Daniel Temes, magnífico, maravilloso, que además lo tengo aquí sentado al lado mío. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Álvaro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del acoso escolar, pero si me permites una puntualización sobre el nombre de Ciriaco, recordar a mi querido Ciriaco, que era un ruiseñor japonés que tuve en mi casa que duró nada más y nada menos que 13 años. Le echo de menos, un ruiseñor japonés que tuve. ¿Un pajarito? Un pajarito, se llamaba Ciriaco y me acabas de recordar a él. Pero porque estoy flaco, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo le puedes poner el nombre Ciriaco a un pajarito que no mide ni 2 centímetros de altura? El nombre es más largo que el bicho. Pero bueno, me lo recordaste y es algo muy gracioso. Ciriaco, ahí donde estés, te queremos. Tendríamos que hablarlo seriamente, pero vamos a hablar seriamente. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar y vamos a hablar de cosas realmente serias. Sí, vamos a pasarnos a un tema un poquito más serio, pero que yo creo que es interesante y yo creo que es necesario. Más que interesante, necesario que la gente conozca de qué va el tema, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo porque hablamos de uno de los problemas a día de hoy para mí más sangrantes en esto de los niños y de la juventud, de su devenir diario. Hablamos del acoso escolar. Frase, o sea, 3 palabras que causan ya miedo de por sí. Sí, y además que muchas veces, por desgracia, deriva en un final triste como es el suicidio de niñas y niños que no han podido aguantar ese acoso y que a mí lo que es más sangrante, más hiriente, es que no se ha hecho nada en colegios por esa misma cosa que siempre hablamos de la crisis. No hace falta contratar un pedagogo, no hace falta contratar un psicólogo, psicóloga o pedagoga. Y bueno, muchas veces no se detecta a tiempo porque no hay una coordinación, porque bueno, esto es una hecatombe lo de siempre. Los padres y las madres no tienen tiempo de dedicar atención a los niños y a las niñas porque están trabajando 14 horas diarias en trabajos precarios y evidentemente cuando llegan a casa no tienen tiempo de prestarle la atención que, como siempre digo, la familia y nuestros niños merecen. Pero sí es verdad que todo ese mundo del acoso escolar, toda esa oscuridad, todo ese silencio mediático, se está rompiendo un poco y están apareciendo en los medios de comunicación muchas más horrendas historias de estas. ¿Eso a qué se debe? ¿A que se ha multiplicado el número de acoso escolar o que realmente los medios de comunicación están empezando a destaparlos? Bien, querido Álvaro y oyentes, yo creo que también vamos a cambiar una cosa que siempre pasa. O sea, siempre la gente dice, ahora hay más maltrato que antes, ahora hay más violencia que antes. No, digamos que ahora, pues la gente ha dicho basta en un momento dado, digamos que los medios de comunicación se cortan menos, antes se cortaban más, y digamos que toda esta evolución realmente no se podría esbozar una estadística porque no se ha llevado un control exhaustivo desde hace tiempo. Igual que, por ejemplo, la anorexia o la bulimia no existen hace 40 años. O sea, las enfermedades, las patologías y estas lacras sociales como es la violencia de género o, en este caso, el acoso, han ido proliferando con las nuevas tecnologías y con el aperturismo, por así decirlo, de los medios de comunicación, pues nos llegan más noticias. Y entonces ahí es donde tendremos que empezar a detectar esas necesidades y a tomar nota, ¿no? Y si me permites, voy a inventar una cosa que todos vivimos o sufrimos en el colegio. Aquí este hombre de 1,95 m que les habla, pedagogo, Un hombre como un castillo. Y un hombre como un castillo, pues de pequeñito también tenía gafas de culo de botella, por ejemplo, y siempre estaba el chico o la chica gordita, y tú eras muy flaco, ¿verdad? Era bastante delgado, era Fidodido. ¿Te das cuenta cómo yo ya exacto, lo entonces intuía? Es el efecto que digo yo de Forrest Gump, ¿no? Siempre había un chico o una chica afeminada, una chica machona, un chico con muchos granos, un chico o una chica con una deficiencia. Y bueno,
digamos que incluso por temas de ideología, por tu padre o tu madre es un policía, bueno, pues siempre ha habido pues muchísimas historias relacionadas que han determinado en violencia verbal o violencia física. Bien, se acaba de sentar aquí al lado mío de forma muy poco ortodoxa, pero es muy bienvenido, Luis Miguel Espósito. ¿Qué pasa? ¿Por qué te has sentado aquí? No, estamos hablando de gente rara, digo, tendré que intervenir. No, hay que reconocer que tú eres especial. Sí, eso sí, me lo decía mucho. Sí, Yo sí. te digo especial. Otras personas te dirían no. De todas formas, cosas peores. La audiencia que se quede tranquila, que no estoy loco, que mi madre me hizo pruebas y no. No, loco no está, es rarito nada más. ¿Te importa que sigamos con...? No, usted es a lo suyo, ¿no? Si yo... Sí, bueno, pues entonces me gustaría empezar, porque aquí bueno, me acaba de venir mi querido Luis Miguel Espósito, y bueno, a mí me consideran friki en las redes, que lo sepa la gente. Friki en las redes por pensar diferente, por actuar diferente, por no morderme la lengua, por ir como ayer a la feria de empleo con una camiseta que ponga tengo más de 30, ¿dónde están mis becas y ayuda? Por ser una persona que se entrega a los demás, por ser una persona que tiene una red gratuita, que es a lo mejor inconcebible, dicen, este tío es un friki, este tío es un raro. Pero bueno, esa rareza, si eso es raro, me encanta ser raro. Pero Daniel, también es verdad una cosa, tú con la edad que tienes, que eres todavía muy jovencito, pero ya tienes una edad, te puedes permitir el lujo de ser raro, si quieres, y asumir tus rarezas. Pero cuando eres un niño pequeñito... Ahí estamos, porque cuando una persona no tiene la personalidad forjada, que yo con 35 años, creo no, afirmo que tengo mi personalidad forjada, ya tengo la capacidad de decidir, ya tengo la capacidad de defenderme, pero estas criaturas no lo tienen. Y muchas veces en el colegio se hace caso omiso y no se hace como un juego. El otro día me decía un niño, es que me bajan los pantalones y me dejan en calzoncillos en clase. A lo mejor empieza uno a mirar para atrás en el tiempo y lo veíamos como algo normalizado, igual que se metían con la persona afeminada o con la chica gordita, pero luego esas personas crecen con traumas que a lo mejor no, probablemente interfieran en su vida de adultos, transformados en una enfermedad del sistema nervioso, complejos, obsesiones, patologías, y eso es muy serio, y eso no tiene ni puñetera gracia, si me permites decirlo. Sin lugar a dudas. Además, yo creo, y eso sí que es verdad, que todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido algún tipo de acoso escolar. De todas formas, aquí vemos tres personas que, bueno, podríamos contar tres historias distintas. Yo me callo. ¿Tengo que contarla? No, por favor, no tiene usted que contarla. Menos mal. Señor director, a sus pies. Pero... No. A ver, en eso, y ahora que lo dice, yo reconozco que yo he tenido siempre mucha suerte. Obviamente, yo tengo mis taras, o lo que se suponía mis taras en aquel momento, cuando era pequeñito. Pero ya el tic del ojo se te ha ido, ¿eh? El tic del ojo, sí, y la pata de palo también. Y ahora la tengo ya de aluminio, y ya más natural. Pero sí es verdad que en ese momento es muy complicado. También es importante la actitud vital del niño, ¿no? La genética y la forma de ser que tiene, la personalidad ayuda muchísimo. Pero es indiscutible, Luis Miguel y Daniel, que existe una palabra que se llama acoso. Sí, no, evidentemente. ¿Qué ocurre? Evidentemente. Vamos a ver, hay una frase que, bueno, y Daniel lo conoce más que yo por el trabajo que hace, que yo no tengo tantas agallas como él para meterme en ciertas cosas, porque hay cosas que Daniel ha visto y yo no sería capaz de afrontar, eso sí lo digo. Sí, las cosas que he podido ver, porque cuando Daniel me lo permite, pues yo colaboro encantadísimo con él, sí te dejan un poco de piedra. Y con esto quiero decir, es que hay esto es más peligroso y más preocupante de lo que parece. Lo triste es que los medios hacen eco cuando hay un suicidio, cuando hay un hecho, un agravante terrible. Sí, cuando ya se llega al final del camino. Pero el problema generalizado, el que se ha convertido en un terrible ruido de fondo que está ahí día tras día en la vida de los adolescentes, eso es lo que marca a la larga. Para bien o para mal, si las cosas salen bien dentro de una juventud, no sé, yo no sé mucho de psicología, solo lo poquito que leo, pero entre los 11 y los 12 años ya empieza a tenerse criterio propio y en consecuencia a forjarse la propia personalidad. Antes no. De hecho, entre los 11 y los 15 años es donde se está forjando realmente lo que vamos a hacer en el futuro. Y en consecuencia, sí, lo que vamos a hacer en el futuro depende de un refuerzo que es siempre negativo, humillante y vejante. También yo quiero pensar que es por la inocencia de los niños o la estupidez no sé, no quiero pensar que haya maldad en un niño. Lo que sí sé es que los resultados pueden ser catastróficos y vamos a conseguir un adulto
que lo va a tener mucho más difícil. Muy complicado, sí. Porque vamos a, Daniel, a enmarcar a nuestros oyentes exactamente en esto del acoso escolar. ¿Cómo lo podrías definir? Bueno, si me permites, vamos a leer, porque siempre el tiempo se nos echa encima y hoy considero que es muy de vital importancia terminar de leer lo que había traído preparado. Bueno, he traído un enlace que es www.noalacoso.org, o sea, es muy intuitivo para que lo busquen, ¿vale? Si de todos modos tienen alguna duda, me lo preguntan en Respuesta Social Tenerife, o me llaman al 605-637932 y yo les daré esta información. Y voy a leer un poco de corrido, pero para que ustedes entiendan en qué consiste. El acoso escolar, también conocido como bullying, en su acepción inglesa, es cualquier actitud agresiva, intencionada y repetida que ocurre sin motivación evidente, adoptada por una o más estudiantes contra otro. Estamos hablando del acoso escolar, ¿eh? Es una forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Ese tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayormente en el aula y en el patio del recreo. Aunque actualmente han sido varias cosas en la puerta de los colegios, exacto, en los directores, o sea, en los aledaños, por así los decirlo. aledaños. ¿Tipos de acoso? Bien, esos tipos de acoso los podríamos especificar abiertamente. Hay mucha escritura sobre esto, pero sobre físico, verbal, psicológico, social o el ciberbullying, ¿vale? El físico podríamos describirlo como empujones, patadas, golpes, agresiones con objetos. El verbal, insultos y motes, menosprecios públicos, resaltar los defectos físicos. Y el psicológico, minar esa autoestima y fomentar la sensación de temor. El social es el que te pretende aislar al joven del resto de esos compañeros. Y el ciberbullying es el que está avanzando con las nuevas tecnologías, que se hace a través de la red. Te cogen una foto cuando la gente comete el error de hacer el sexting, que es mandar fotos eróticas, o la gente hace phishing, suplanta la identidad y te coge fotografías que luego, ya sea chantaje emocional, acaban en acoso sexual o acoso escolar, y siempre al final la finalidad es poner en ridículo al acosado, ¿no? Hay que ver qué cosa más tremenda. Ahí, perdona que te interrumpa, Laura, ahí yo quiero hacer un hincapié. O sea, yo por ética profesional, ya sabes a lo que me he dedicado durante los últimos años, yo hay dispositivos móviles para niños, nunca, jamás, para menores de 12 años, reparo. Jamás. No reparo nada. Primero, porque no sé lo que me voy a encontrar dentro, casi curándome salud. ¿Ves? Es que estás enganchado a la Ay, lo siento, perdón. Yo pensé que había quitado el volumen. Dios mío, qué vergüenza. Bueno, y otra, porque, siguiendo con el tema, porque si bien es cierto que es importante tener un teléfono móvil para comunicarse y saber dónde está el niño y demás, ¿no? Y saber las necesidades del niño, también es una herramienta para que el niño tenga salida a un mundo, a las autopistas de la información. Yo lo ponía el ejemplo hace tiempo en un artículo que escribí cuando yo era inteligente, porque lo fui. Anda ya. De que las autopistas de la información no dejan de ser autopistas y que para conducir un coche hay que evidentemente tener un carnet de conducir. No tenemos carnet para estar en las redes. Eso es muy preocupante. Lo que deberíamos hacer, en mi opinión, es educar y enseñar para poder conducir bien y canalizar esas redes, que por otro lado se pueden hacer cosas tan maravillosas como la acción que está haciendo Dani desde Respuesta Social Tenerife. Y una cosa más. Yo sé que los niños, en muchas ocasiones, y esto va para los padres, no le cuentan todo a sus padres. Es normal, es lógico. O sea, un niño tiene secretos, tiene sus cositas, pero eso no significa que esté solo. Hay un teléfono de la Fundación ANAR, ANAR, A-N-A-R, a nivel nacional, gratuito. El niño puede llamar desde una cabina, desde donde quiera, confidencialmente, y es el 920-2010. Repito, 920-2010. Si un niño quiere hablar con alguien del problema que le está pasando y por lo que sea le da vergüenza hablar con su padre nunca se va a enterar. Pero ahí va a tener consejo y va a tener las herramientas. O sea que muchísimas gracias a esa fundación. Y ya si eso, yo me vuelvo a lo mío, ¿no? A su manejo y a sus cosas y a sus botones. Muchísimas gracias, como siempre, Luis Miguel, Expósito. Le acaba de dar un golpe al auricular. Ese es el ruido que acaban de escuchar. ¿Sabes que odio ruidos raros en el estudio? Y tú vas y le das un golpe. Se me desarma la carroza. Que no... Anda. Interesantísimo lo que acaba de contar Luis Miguel, ¿eh? Porque yo creo que es importante también, Daniel, muy interesante lo que acaba de decir, pero también es muy interesante tener muy claro e identificar quiénes son las personas que se encuentran en esto del acoso, porque yo entiendo que no solamente el acosado y el acosador, ¿no? Ahí va. O sea, vamos a hablar de a quién se implica. Hay un triángulo del acoso escolar que lo forman las víctimas, los agresores y los testigos. O sea, aquí hay mucho partícipe en todo esto. Pero no debemos olvidar que padres y educadores también están implicados. O sea, aquí no hay solo el maltratado o la maltratada, hay el agresor, hay el testigo. Y hay esos padres
o madres que hacen el caso omiso o no. Entonces, estas consecuencias para la víctima, vamos a ver, las consecuencias para la víctima son deterioro, evidentemente, de la autoestima, ansiedad, depresión. Claro, porque todo esto llega a lo que tú estás diciendo, las claro, consecuencias. O sea, llega a unas consecuencias. O sea, ahí se produce una agresión, se produce un acoso, hay unos participantes, que es el agresor, el agredido y la gente que ve o dice que ve o no ve, o incluso gente que lo graba con el móvil, y luego las consecuencias para la víctima son ese deterioro de la autoestima, como bien decía, ansiedad, depresión, fobia escolar, o sea, ahí interviene también el absentismo escolar en este caso, y son repercusiones negativas para el desarrollo de la personalidad, o sea, lo que decía, o sea, esa persona que se meten con ella reiterativamente, al final puede tener unas taras sociales. Y la salud mental es muy importante y muy delicada, incluso hablamos de que se llega al suicidio. Y luego vamos a hablar del agresor. Para el agresor, las conductas de acoso pueden hacerse crónicas y se convierten en una manera legítima de alcanzar objetivos. O sea que esta persona agresiva, cuando no encuentra una barrera, realmente se reafirma en su actitud y se convierte en un agresor potencial dentro y fuera del colegio. O sea, bueno, estamos hablando de que se convierte en un adulto problemático con todo lo que supone. Y los testigos, pues es lo que a mí me fastidia, ¿no? Estamos todos como los monitos esos de sordos, mudos y ciegos, como la justicia, ¿no? Que vemos, oímos y callamos, y bueno, no pasa absolutamente nada hasta que te pasa a tu hijo, a tu hija o a tu sobrina. Y creo que debemos empezar a cambiar este tipo de cosas. Mira, para ir ya cerrando este espacio, porque realmente es interesantísimo, pero el tiempo de la radio es como es. A mí me gustaría que de la forma más rápida, sensible, nos dieses algunos signos en el que un padre, en el que una madre, en el que un profesor se puede dar cuenta de que el niño está sufriendo acoso, porque yo creo que eso es fundamental. Por favor, de forma muy resumida, muy telegráfica. Muy esquemática. Bueno, evidentemente los padres son los que conocen a los hijos y saben cómo actúan, y bueno, en la escuela cuando se detecta esto son objetos de burlas, bromas desagradables, son llamados con motes, los insultan, los molestan, entonces estos niños están irritados, no comen bien, no duermen bien, no se relacionan saludablemente y empiezan a tener unas conductas diferentes a las habituales. ¿Vale? Entonces, quiere decir con eso que los niños se ponen mal o se ponen por muy pocas cosas. Empiezan a inventarse excusas para no ir, ¿no? Si, por ejemplo, tú eres gordito o tienes gafas de culo de botella y se te ríen todos los días de ti en clase, no me pasaba a mí, gracias a Dios, porque yo siempre he tenido una personalidad bastante fuerte y he tenido esa suerte, pero esa persona que es muy gordita, por ejemplo, tiene granos o lo que sea, y se empieza a reír, pues ese niño pues empieza a ponerse excusas, no quiero ir al colegio, no me apetece, caen las notas en picado, no quiere ir a las excursiones, no quiere participar, entonces algo pasa con Mary, como se suele decir ahora, ¿no? Vale. Y eso es en el colegio, pero en la casa. En la casa, bueno, pues la conducta es difícil de detectar, por eso es importante que haya una comunicación, depende de la comunicación. Vale. O sea, realmente... A ver, porque yo entiendo que que en el colegio está claro, que los padres pueden notar esas cositas, pero estoy seguro que debe haber algunos signos... Los materiales que llevan, o sea, se empiezan a descuidar, los libros estropeados, sucios o rotos, no hacer las tareas... Que los libros sucios y rotos puede ser porque el niño es un desastre, pero si no lo ha sido nunca, de repente... Claro, de ahí la importancia de tener una comunicación abierta y fluida con los niños, siempre acudir a las citas de los colegios. Yo siempre recomiendo, y eso que no lo haga solo la madre, que siempre es la moda, tiene que ir la madre y el padre a las tutorías, tienen que escarbar sobre lo bien que va el niño en las notas, está muy bien, pero hay más cosas, hay un espacio emocional que los padres, las madres, el colegio en sí, pues tiene que estar ahí encima y sobre todo cuidar que no se produce y censurarlo cuando ocurra. Daniel Temes, muchísimas gracias. Como siempre el tiempo nos come, pero siempre traes temas tan interesantes que estamos minutos y minutos. Muchísimas gracias.